Se ha dicho siempre que la mujer, por su condición, su sexo, etc., a la casa con ese, a tener hijos, y que el varón a la casa con sed de la pesca, que la mujer no iba a la casa. Pues en esas pinturas aparece la mujer y se ve pues, con senos, con la lanza también. ¿Qué quiere decir? Que es falsa esa teoría de que la mujer nunca participó, que era la débil, que tenía por su menstruación, por su embarazo, que no participaba y que el varón era el que garantizaba no sé qué, mayor comida, no es cierto. La mujer participaba en todo eso. ¿Sí? Bueno, en fin, para que veamos todo eso hay que ir a las reuniones de mujeres. De hecho, el neandertal Sí, es mujer. Neandertal. Ajá. Lo cierto es que esa diferenciación estuvo dada por el chip que el cosmos le puso a una parte de ese movimiento. Es decir, es un caos, es un desmadre de cosas. Es una casualidad, es un accidente que se haya dado en la unión de una cosa. Y un accidente que se haya unido una serie de núcleos, elementos, así, que trazaron una ruta de movimiento de ese conjunto material. Y es lo que los grandes científicos dicen, eso es Dios. Ahí estaba la voluntad del Dios cosmos en ella. Ni Newton, ni es mi Dios. Entonces el destino era que esa masa de materia que tenía un chip determinado, una unión de elementos así que se dieron, ¿sí?, produjo así. ¿Por qué? Porque dijéramos otro movimiento de elementos, etcétera, produjo a las aves. Otro elemento, conjunto, conjunción, composición de elementos, átomos, etcétera, ¿sí?, creó a los reptiles. Pero eso rompe entonces hecha por la borda la tesis esta. No, surge la vida. O sea, va dándose movimiento inmaterial. ¿Sí? Inmaterial. Y de pronto, en ese movimiento material surge la vida microscópica y van desarrollándose, lo que llama la evolución. Van generándose distintos aspectos y surgen los microbios, bacterias, surgen los peces, surgen los reptiles, surgen las aves y de pronto los mamíferos. Distintas variantes de mamíferos. Y de una de esas variantes, los monos, surge el ser humano. Hay muchos elementos de teorías viejas que están siendo cuestionadas. Por ejemplo, una teoría dice que el ser humano surgió por primera vez en África, que no hay autoctonía en ninguna otra parte, sino que nace en África y empieza el éxodo. Unos se van a la parte europea, otros a la parte asiática, otros a la parte oceanía y entran a través del estrecho de Bering y llegan a América, etc. O sea que nosotros no hay autoctonía aquí, sino vinieron todos de África. Hoy se dice que eso no es cierto. Que simultáneamente a África se dio otro surgimiento, así también, en otros lugares, no sé si de Asia o de la parte de Euroasia. Muchas teorías están cambiando. Lo cierto es que el momento no es un 15 de mayo cuando el sol resplandecía que pum, de pronto, no, es un proceso largo, ¿sí?, con avances, retrocesos y muchas cosas así que no se puede captar así qué momento, digamos, sino se señalan aspectos más gruesos, más generales. Yo creo que tenemos que estar pendientes de la base científica, pero para nosotros lo fundamental es captar
además de que somos parte de, captar lo que somos aparte de. Somos parte de porque compartimos con todo el cosmos una serie de cosas. Pero somos aparte porque tenemos algo diferente. Eso es lo que hay que captar. Porque eso diferente es lo que generó al humano. Es lo que hizo que una especie de vida fuera especie humana. Entonces, eso es lo distintivo. Esa es la naturaleza específica, esa es la distinción. Y a eso Marx le llama ser genérico humano. El ser genérico humano. En el que eso distingue a todas las especies, pero es común a todos los humanos. Todos los humanos para vivir tenemos que trabajar. Todos los humanos vivimos en pluridimensionalidad. No somos unidimensionales. Todos los humanos vivimos en comunicabilidad, que no es igual a información. Todos los humanos vivimos con sentimientos. Todos los humanos somos altamente creativos, inventivos. Una serie de características, dijéramos, que son propias del humano, pero que todas tienen un fundamento, que es la autodeterminación. Y entonces, eso es el aparte. En el momento en que esa especificidad que vino desde, supongamos, 40.000 años, o 300.000 años, o 3 millones de años, o 4 millones de años, existiendo, no había poder. Había autodeterminación. Y es hasta un momento determinado, cuando en ese constante movimiento ocurrieron una serie de cambios que le vamos a ver. No nacimos con poder. El poder, dice Marx, es un hecho histórico natural. Histórico, bueno, natural quiere decir que se basa en ese movimiento natural cósmico. Es otra emergencia. Perdón, Mica, no te hablé, pero todo bien. Natural. Gracias. Sí, es lo común. Ajá, natural lo podemos un poco como no definir, pero tratar de encontrarle sentido diciendo que no tiene intervención de la mano del hombre, natural, que no es creado por el hombre. Puede ser así. Forzando un poco. Aunque siempre más dice histórico natural. Pone por delante lo histórico. Y ahorita vamos a ver lo que es lo histórico. Sí. O sea, puede ser producto de la intervención de la mano del hombre, No, siempre y cuando sea a partir del devenir, del desarrollo. No, o sea que lo natural es sobre todo resultado objetivo, no voluntario, no creado, sino el resultado objetivo de esa evolución, de esa transformación, de esos movimientos. Eso es. El momento en que entra la mano del hombre, ¿sí? Eso hace a eso natural histórico. Ahorita vamos a ver qué cosa. Sí. Bueno. Entonces, ahí está eso, ¿no? Esas diferencias. Bueno, siguiente. Las flechitas, bonito, las flechitas. Ah, sí. ¿Es esa verdad? No es esto. Mira, las 4 flechitas, nada más dale la de continuidad. Esa no es
No, anterior. Es esta, la anterior y esta. Esa es la que estaba. Es la que estaba, sí. La que sigue es Bueno, esta. no es entonces tu mismo, pero bueno también. Entonces, volvemos un poco a esa definición, que yo me resisto un poco a darla por hecho, si no es un avance. Autonomía es un complejo o un conjunto de capacidades, ¿sí? Prerrogativas, no derechos, es otra cosa. Y hay también una confusión entre todos nosotros. Cuando dice el derecho de las masas a dirigirse, no. El derecho es una norma jurídica, es una normatividad producida por el Estado, ¿sí? Y el Estado siempre es un Estado de clase, nunca es neutral. Y por lo tanto, siempre es la materialización de una voluntad del grupo, de la élite, de la clase que detenta el control del Estado. No, aquí hablamos de facultades, de prerrogativas, de capacidades. El conjunto de capacidades con las que el ser humano realiza su existencia, su vida. Sí, ya Quisiera explicar un poquito más eso, maestro, porque creo que es muy claro que confundamos derechos humanos. Eso, digamos, prerrogativas, Sí. derechos. Sí. O sea, tenemos que captar la realidad de todo. Entonces, las voluntades que definen el accionar de la gente, del ser humano, de por sí, de raíz, fundamental, no son determinadas por el Estado. ¿No? Solo algunas son determinadas por el Estado, que son las normas jurídicas. Pero, por ejemplo, la norma con la que se regula, dijéramos, la religiosidad humana, no religión, sino la religiosidad humana, esa norma fija el Estado. Cuando el Estado fija normas para controlar la religiosidad desaparece y se convierte en religión, y entonces es una norma jurídica para controlar las creencias de la gente. Eso ya no es religiosidad. Se mata lo específico propio del ser humano, la prerrogativa, la capacidad, la voluntad propia del ser humano. Pero la manera de practicar mis creencias lo decido yo, lo decide mi familia, lo decide mi colectivo, lo decide mi agrupamiento en el que yo vivo. Esa es la libertad social. No me metemos en eso. No. Estoy hablando para explicar esto de norma jurídica y otro tipo de normas. Derecho. ¿Sí? La norma lingüística es otra norma. Esa no la crea, no la regula, no la produce el Estado. Los humanos nos comunicamos, que es diferente, repito, a informamos. Eso es otra cosa. Nos comunicamos, es decir, dejamos algo en común. Ahorita vamos a ver. Es algo propio al ser humano. De acuerdo a que las determinaciones propias de mi familia, de mi contexto, etc. En el momento en que el Estado dice, voy a regular la gramática, voy a regular la sintaxis, voy a regular dónde va el acento, ahora decido que no debe de acentuarse, ahora decido, se crea norma jurídica que regula, ¿sí?, a la lengualización de los seres humanos y se pierde, ¿sí?, se pierde la autodeterminación lingüística del ser humano, la prerrogativa, ¿sí?, de comunicarse como él, ella y nosotros nos determinamos. Por último, para no existir, hay muchas normas, la norma ética. ¿Sí? Lo que yo considero como bueno,
lo que yo considero como malo, lo que yo considero como cínico, lo que yo considero, etcétera, es mi determinación personal, de familia, de contexto, etcétera. No lo crea, no lo produce el Estado. La norma, la normativización que produce el Estado, que siempre es un Estado de una clase, a través de sus funcionarios, etcétera, etcétera, es otra cosa. Esa es una norma específica, que no es normal, que no es moral humana, que no es estética humana, que no es ética humana, que no es lingüística humana, que no es de civilidad humana, etcétera, etcétera, sino es estatal. A esa realidad se le llama derecho. Más definir derecho como el derecho es la voluntad de la clase dominante convertida en ley. Ley para Marx no era la escrituración, tomaba forma y tiene que haber escritura para que haya derecho, pero ley era sobre todo la imposición con coerción a través del mecanismo. Es decir, pagas impuestos o los pagas. Te quito la licencia, te quito el carro porque te lo quito. Te privo de la libertad porque te privo. Te pido la vida porque te privo. Y yo solo tengo derecho, ¿sí?, a cierto tipo de armas, las reglamentarias del Estado. Yo tengo el derecho de privar de la vida, de matar. Esa es una norma. Entonces ahí, hasta en eso tenemos que ser, no por la pedantería de ser originales y no, sino porque se cometen a la hora de la hora, a largo plazo, ¿sí?, nos va a cobrar esa no rigurosidad en las cosas. La vida nos va a cobrar pues una serie de cuestiones, sobre todo en la práctica de construcción de la revolución. Así. Porque decir, yo tengo el derecho de educar a mis hijos como quiero, estoy reflejando mi estatismo. Estoy reflejando que para mí no hay más norma verdadera más que la norma jurídica. Yo tengo la facultad, hay muchas palabras que pueden, yo tengo la facultad, tengo la capacidad, tengo la prerrogativa de educar a mis hijos como yo quiera. No el derecho. No el derecho. Y el Estado dice, no. Como yo necesito desde el Estado mano de obra, fuerza de trabajo para estas empresas, yo necesito ingenieros. Por lo tanto, ahí va la norma jurídica en que dice, va a haber un estudio para producir estos ingenieros, porque lo necesita el capital. Y yo emito una ley de educación que rompe con la educación como una autodeterminación humana. Sí. ¿Cómo yo me estoy imaginando esto? Como que cada quien, cada colectivo puede autodeterminarse en sus decisiones. No lleva esto al caos. ¿Cómo puede haber un algo colectivo que una? Mire, cuando veamos lo que es autodeterminación, vamos a responder eso. Aclaro nada más, para que no quede seguido. La autodeterminación es humanización. La humanización excluye el egoísmo. La humanización excluye la intolerancia. La humanización incluye la inclusión, el respeto, el amor, la amistad. Y claro, nos cuesta trabajo imaginar aquella comunidad que tenía como principio moral básico la unidad. Es decir, en el que todos los integrantes de esos pequeños grupitos débiles, tribus, ópidas, gentílicas que andaban por ahí como animalitos, ¿sí?, tuvieran todos ellos, ¿sí?, en la conciencia y la determinación de jalar paredes, de estar unidos. Porque la realidad les decía,
somos tan débiles ante el mundo, esos animales gigantescos, todo eso, que quien se separa, ¿sí?, muere, perece, pero además debilita, pone en riesgo a la tribu, a la ópera, para que sea destruida. Ellos tenían ese principio moral de la unidad. Y la unidad les llevaba a ser comunitarios. Es decir, no había gandaño, no había gandaño. ¿Por qué? Porque la situación material les decía, si yo como más que tú vas a debilitarte, y a la hora de enfrentar, tú no vas a tener fuerza. Yo necesito que estés tan fuerte como yo. Por lo tanto, comunidad, todos parejos. Son una serie de cosas que son propias a lo humano, que lo vamos a ver como. Y claro, esto, pues el poder se burla de esto y nos dice, eso es ridículo. ¿Cuándo se va a decir? El humano es de por sí enemigo, un lobo del hombre es un enemigo, es egoísta, entonces todos los epítetos más terribles nos los adjudican como nuestra naturaleza. ¿Cómo va a ser cierto, hombre? Somos codiciosos por naturaleza, somos corruptos por naturaleza. O sea, lo que es el capital nos lo adjudica a nosotros. Eso no es. Eso no es. Usted siente amor por sus hijos. ¿No estaría dispuesta a dar la vida por sus hijos? Así es. Sí, pero yo me imagino, esto es más o menos fácil pensarlo. Yo soy de un pueblo chiquito, de un rancho, y es más o menos fácil cuando es un algo chico, de 20 a 200 personas. Pero cuando se encuentra con el cúmulo de una sociedad que son 10.000, 10.000, 1 millón de personas, ¿cómo puede usted o cómo se podría hacer la autodeterminación sin llegar al caos? Es muy difícil. Tendríamos que es ahí donde los sociólogos dicen, hay que hacer un pacto social. No, eso lo dijo Rousseau, lo dijo Hobbes y lo dijo pero también los sociólogos dicen, hay que llegar a un acuerdo. Claro. Porque no es posible en 400.000 personas en un conglomerado de ese tamaño, o en 1 millón, o en 8 millones, ¿cómo hacer esta autodeterminación? Es muy difícil, claro que sí. Pero no es imposible. Sí, quería decir. Sí, pero aquí creo que también nos estaría haciendo una invitación a la parte, no sé, de ver a la familia, porque no podemos a lo mejor a nivel de las grandes masas o de toda la gente, pero sí a nivel de las familias quizá y de comunidades. Y luego, mire, usted se imagina entonces la familia. Sí, pero nosotros no trabajamos solamente con la familia, con comunidades, trabajamos Está bien. Usted se imagina la familia y su pueblo, pero la llamada sociedad es un montón de arena. Sobre el montón de arena se forma el arena. Es que son entonces, si va a ir construyéndose esto, las prácticas de autodeterminación, no la lucha por ser diputados, sino las prácticas de autodeterminación van a ir construyendo esa vida a la que el ser humano en realidad tiende más que el otro. Entonces, otra vez nos adelantamos lo que vamos al programa, el proyecto, digamos, de cómo ir construyendo, y el problema de la línea, la táctica, etc. Pero vamos a verlo todo eso. Pero el problema está, yo creo, en que nosotros tenemos que ser parte de un gran colectivo de constructores. Entonces, como nosotros, en todo el mundo, está saliendo adelante este planteamiento. A ver si quería decir algo. Yo creo que entiendo y lo que he referido ahorita de que todos prácticamente somos ese de la autodeterminación, pero debido a sus talentos y sus capacidades, hay unos que avanzan más que otros. Y habemos gente, o consideramos que habemos gente, consideramos así, pero lo que buscamos es que haya un poco más de equidad de acuerdo a las necesidades de la gente y de su participación. Pero es tan difícil ponerse de acuerdo, aún en un grupo pequeño,
que sí se reconoce hasta los liderazgos por sus capacidades y su trabajo. No es la misma participación de la gente, en ocasiones porque no quiere, sino a veces porque no quiere y a veces por la intención de agrandar, que vemos en un grupo pequeño, y que a veces cuando vemos y buscamos, los que tenemos una intención de equidad, darle liderazgo o reconocimiento a quien lo merece, tendemos a buscar eso. Está bien, perfecto. Miren, yo lo que digo es esto, no nos adelantemos, porque miren, si ustedes no se dan tiempo a captar todo esto y dicen, esto ya lo capté, siguiente, que siga lo otro, que siga, van a darse cuenta mañana, pasado, que aquí debía haber visto esto, etc. Vayamos con calma, ¿sí? Porque esto de el cómo vamos a construir, ¿sí? Eso es una cuestión específica. Si nosotros decimos, vamos a construir esto, lo primero es tener claridad sobre esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Porque no crean que es la cosa tan sencilla, tan fácil. Papá, ¿a opinar algo? Yo quiero preguntar también. Dentro de lo que sigue, se va a ver la diferencia entre dentro de lo que sigue, se ve la diferencia entre sentimiento y estado de ánimo, porque creo que parte de la discusión que se dio ahorita es se puede solucionar entendiendo esa diferencia. Yo soy violento con mi estado de ánimo, es violento. No, usted no es violento, porque no tiene poder. Usted es agresivo, hay muchas palabras, ¿no? ¿Para qué? Bueno, es agresivo, okay. Es peleonero, es Revoltoso. Bueno. Hay muchas palabras, pero el poder ya nos ha metido eso. Somos violentos, ¿por qué? Porque él quiere ocultar que el violento es él. Nosotros somos agresivos, peleoneros, ricosos. En el diseño podemos encontrar un montón de sinónimos, pero usamos el violento. Sí, vamos a ver más adelante este problema de los sentimientos, estado de ánimo, psicología social, etc. Pero cuando veamos la delimitación histórica, ahí vamos a ver los problemas que tienen que ver con mucho cómo construimos. Y esto que plantea Mona es parte del problema programa del proyecto, ¿no? Hasta luego. Bueno. Maestro, nada más me gustaría si se puede hacer esta precisión, porque usted hace unos minutos dijo que Marx, bueno, citando a Marx, dijo que Marx decía que el poder es un hecho histórico natural, y usted dijo, pero yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahí me perdí en las precisiones que hizo. Estábamos hablando precisamente de esta parte del trabajo y de que es una actividad humana y todo esto, y entonces usted en una de estas... Si yo dije no, el poder es un hecho histórico natural. Ah, ya. Histórico natural. Sí. Y es en el sentido de que a eso natural le metió la mano una voluntad viva. Ya. Pero eso del histórico vamos a pensar. Bueno, sí, entonces, está bien. Esa capacidad, ese conjunto de facultades son inherentes al ser humano, forman parte de su rasgo específico. Pero, como todo lo humano, tienen un origen, tienen una génesis, tienen un devenir, un desenvolvimiento, va variando, y tienen una proyección hacia el futuro. Eso es lo que hace de eso natural, lo histórico natural. Génesis, es decir, la génesis es que algo no siempre ha existido, sino que surge en un momento determinado, surge en un lugar determinado, a consecuencia de una serie de transformaciones que tuvieron lugar en ese movimiento que se da.
pero no se estanca, sino que va cambiando. Es lo que llaman el vivir. Y en el presente, que recoge el pasado, el presente es la cristalización del pasado, se contiene la proyección, se contiene el desarrollo, se contiene el futuro. El futuro no es más que el presente dándose. Si nosotros empezamos a hacer corrupción como estudiantes, estamos construyendo un profesionista corrupto, porque el presente es futuro que se está construyendo. Eso es lo que caracteriza al histórico. Bajo esa idea de histórico natural en el sentido, por lo tanto, de que atañe, se refiere a todos los seres humanos. Es una característica de esta especie de vida, de este género de vida. Independientemente de la edad, la lengua, etcétera, etcétera. Todos los humanos tenemos ese fundamento. Todos. Todos tenemos esas características que las enuncio de nuevo. Vivir produciendo nuestra propia vida. El animal no produce, recolecta lo que encuentra. No de una manera unidimensional, a partir de un solo factor, sino somos plurifactoriales, multifactoriales. Muchos son los dínamos, motorcitos que nos mueven nuestras actuaciones, etc. Sentimientos, creatividad, etc. Esa capacidad que vamos a autodeterminación tiene un conjunto, tiene una composición, que es sistémica. Es decir, tiene una cohesión, una coherencia y una organicidad. Una cohesión porque todos los elementos que componen a la autodeterminación están retroalimentándose, dependen uno del otro, se influyen mutuamente. Son lo que son dentro del conjunto llamado autodeterminación. Tiene una coherencia porque todos están bajo una lógica, digamos. Todos se realizan para, digamos, una función, con una sola función, jalan hacia lo mismo, es decir, realizar la humanización de esta especie de vida, mantener la humanización. A veces se dice, hablando de sistemas que persiguen un objetivo común. Sí. Sí, esa es la coherencia. Interrelacionados, sí. Y que todos jalando hacia el mismo. un objetivo común. Sí, exactamente. El ser humano es un ser, dice la ciencia, autopoyético, es decir, actor de sí mismo, se produce a sí mismo. Se produce a sí mismo. El animal es producto en lo fundamental de ese movimiento de la naturaleza. Nosotros tenemos una serie de factores que nos van puliendo, nosotros los pulimos, corregimos, etc. Somos actores de nosotros mismos, o en los sentidos que somos autopoyéticos. Autosis es uno mismo y poiesis es creatividad. Nos creamos a nosotros mismos. No somos criatura así fatal, etc., de ese movimiento cósmico. Ese es un mandato del cosmos, así nos hizo el cosmos. O Dios, si quieren. Bueno. 4 son los elementos, ¿sí?, que componen. Pero además, todos tienen un estructuramiento que es, dijéramos, propio, inherente, organicidad. No se manipula, eso sale. Esos 4 elementos están estructurados de una manera
que guardan entre sí un estructuramiento que le da funcionalidad, etcétera, que parte de sí mismo. No tienen una organización, no son estructurados de fuera, ¿sí? De fuera. La primera es la libertad. Aquí, todavía no hemos corregido, estamos con ese concepto social. ¿Sí? Aquí corregimos. Aquí sentiríamos libertad humana. Por eso que decimos, es que vamos arreglando las cosas, ¿no? Vamos aprendiendo, vamos estudiando, tenemos influencias críticas de gente que nos dice, a ver, aquí tal cosa. O reestudiamos a nuestros